Recordando lo que les debía, los boranos es la fórmula Bn HN más 4. Y eso aplicaría desde el número 2. ¿De acuerdo? Eso dije que los iba a buscar. Que es una de las familias de los hidruros que es muy extensa. También tenemos los silanos. Que los silanos va a seguir la fórmula SIN más H 2N más 2. Vamos a revisar si aquí es 2 y sería 4 o 6, sí. Si aquí es 3, 6, 8, ¿de acuerdo? Y la de los germanos seguiría la fórmula GEN H 2N más 2 también. Entonces, para que sepan cuántos hidrógenos tendrían que acompañar al compuesto. Entonces, el día de hoy habíamos quedado, y es que sin que también se me escape, ya al campus subí unos videos que me gustan mucho, bajados de YouTube, de nomenclatura, de oxiácidos y nomenclatura normal. También subí una presentación del año anterior en cuanto a este mismo tema, ya para que lo tengan de manera más fresca, ¿de acuerdo? Entonces les pido que miremos esa presentación, ya que el día de mañana tengo que hacer aquí de laboratorio, entonces no podría dar la clase. Entonces lo que solicito es que miren el video y el miércoles que nos encontremos de manera presencial, solventar cualquier duda. Ya en esos videos se contempla lo que nos falta en la nomenclatura inorgánica y compuestos de coordinación. Entonces el miércoles haríamos ejercicios para más tardar el día jueves o viernes estar ya en la parte de estequiometría. ¿De acuerdo? Vamos a hablar, la estequiometría que acabamos de ver o todas sus partes es la binaria, que corresponde a un cation y a un anión. Pero ¿cuál es la característica de ese cation y ese anión? El anión es simple. También el cation es simple. Ahora vamos a ver elementos triernarios o poliatómicos, en el que ya sea el catión o el anión son estructuras más complejas, ¿de acuerdo? Para empezar vamos a ver los oxiácidos, también llamados oxoácidos o oxiácidos. Son compuestos ternarios porque usualmente van a estar formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Entonces vamos a ver las diferentes nomenclaturas que se pueden mencionar para esto. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar ya con estas nomenclaturas. Para que vayamos, por favor, préstenme aquí atención, ya que aquí cambian un poco las reglas. Por ejemplo, recuerden cuál es el requisito de la sistemática. Los prefijos. ¿Cuál? Los Recuerden que prefijos. ¿Los qué? No le escuché bien. Los prefijos. Los prefijos. Pero más que todo lo que nos interesa o el espíritu de la nomenclatura es que en el nombre yo les cuente cuánto hay de cada átomo, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la sistemática, que en el nombre yo les cuente cuánto hay de cada átomo involucrado en el compuesto. Entonces, al decirles el nombre, ustedes ya sabrían cómo escribir la fórmula sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, el oxígeno, cuando lo estemos viendo aquí en compuestos ternarios, porque vamos a ver también después sales, vamos a decirlo con la terminación o la partícula oxo. Entonces, primeramente, yo voy a leer en este sentido. ¿Cómo leeríamos esos 4 oxígenos? Tetraoxo. Correcto. Tetra, oxo. Ahora, leer este sulfato e indicar que todo esto es el anión, vamos a decir tetraoxo sulfato. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, cuando yo indico el anión simple, ¿con qué terminación lo termino? Cuando era simple. Con uro. Con uro. Ya cuando nos fuimos a la clásica, la mayor valencia y la menor valencia, ¿cómo le indicaba? En la clásica. A ver. Icoioso. Icoioso, ¿de acuerdo? Y seguía siempre en compuestos simples. Ahora, para compuestos complejos, el ico va a convertirse en ato y el oso se va a convertir en ito, ¿de acuerdo? Pero aquí yo voy a usar indistintamente la palabra ato, o sea, todo lo va a terminar en ato, sea la mayor valencia o sea la menor valencia. Lo que me indica el ato es que tetraoxosulfato hace ¿de qué? Anión. De anión. Cuando les termino algo y termina en ato, todo lo que está para atrás forma un compuesto y ese compuesto está haciendo de anión. Tetraoxosulfato de Hidrógeno. hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaría el otro? Tetraoxoclorato de hidrógeno. Perfecto. Tetraoxo clorato de hidrógeno. De hidrógeno, sí. ¿Y la siguiente? Dioxosulfato de dihidrógeno. Correcto. Ven que aquí sulfato y sulfato yo lo uso indistinto. Este azufre y este azufre tendrán el mismo número de oxidación. No. ¿No? Entonces, no importando eso, sino que yo simplemente sé dioxo. Quiere decir que hay dos oxígenos. Sulfato, un azufre de dihidrógeno. Ahí lo escribe. ¿De acuerdo? Ahora, en la nomenclatura stock, yo voy a usar la palabra que acabamos de mencionar y voy a adicionar el número romano. Por ejemplo, en estos compuestos me interesa decir, no voy a decir dioxo, sino que este compuesto lo voy a leer como sulfato. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir sulfato de hidrógeno. ¿Vale la pena que yo diga sulfato de hidrógeno 1? No. No, ¿verdad? Aquí como yo usar, si yo uso, digamos, de forma pareja la palabra sulfato, si yo le digo sulfato a esto y sulfato a esto, ¿cómo voy a poder diferenciarlo yo? Si yo le digo a esta cosa sulfato y le digo sulfato, ¿qué tengo que agregar para hacer una diferencia? Para que yo pueda diferenciar del SO4 y del SO2. En esa oxidación del azufre. El estado de oxidación del azufre. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el estado de oxidación del azufre en el primer compuesto? 6. 3. H2SO4. Recordando, ¿cuánto aporta cada oxígeno? El oxígeno, Menos 2. ¿cuánto? Menos Menos 2. 2. Pero ¿cuál sería la carga neta si tengo 4 oxígenos? Menos 8. Menos 8. 8. El hidrógeno aquí actúa como cation y tiene carga 1 más. Si tengo 2, tengo carga más 2. Aquí ponen una más X igual a 0 y despejan. Y les da que X es igual a 6. O simplemente hacen el conteo.
¿Cuánto tiene que valer este azufre para que yo tenga 8 positivo y neutralizar el oxígeno? ¿Cuánto tiene que valer ese azufre para que quede eso neutro? 6. 6. Y como ven, aquí el azufre hace de catión y el oxígeno hace de anión, pero al final toda esta molécula hace de anión ¿para quién? Para todo el ácido. ¿De acuerdo? Entonces, sulfato 6. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaría la otra? ¿Clorato qué? Ingeniero, Mande. una duda. Dele. El azufre, las valencias son 2, 4 y 6. Entonces nosotros le vamos a poner el número de la carga que va a tener el azufre y no el número de la posición del óxido, porque eso sería la tercera número de oxidación del azufre. ¿Qué tiene que ver eso con la stock? No, es que mi conclusión es esa, o sea, que lo importante es poner el número de la carga y no el número de la posición de la valencia. O sea, en la tabla periódica aparecen las valencias, en la primera valencia, en la segunda, y así sucesivamente. Correcto, pero eso sería ya cuando estemos viendo la clásica, que recuerde que ahí sí priorizamos de la valencia menor a la valencia mayor. Ya cuando estemos viendo la clásica vamos a priorizar eso, en stop no. Usted solo sáqueme el número de oxidación. Recuerden que aquí yo estoy diciendo sulfato. Y este también lo voy a llamar sulfato. ¿Cómo hago la diferencia? Con el número romano. ¿De acuerdo? Este se va a llamar clorato. ¿Clorato qué? Clorato 7. De cloro 7. Clorato 7 de hidrógeno. Por ejemplo, si yo les digo clorato 7 de hidrógeno, podríamos sacarla, escribir la fórmula. Pensemos clorato 7. Podría escribir yo la fórmula y me dan el nombre. Bueno, si me dicen clorato 7, yo sé que va un cloro. Sé que va oxígeno, pero no sé cuánto. Sé que va hidrógeno. ¿De acuerdo? Si le dicen que el cloro es 7, ya puede sacar la carga del oxígeno y del hidrógeno. De acuerdo, yo sé que es 7. Ahora la pregunta es, ¿sabe cuántos oxígenos hay? Tengo dos dudas. ¿Cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos pongo? O sea, si condiciono uno, se ajusta el otro. ¿Cómo sabría cómo escribir clorato 7? Creo que ya teniendo la carga del cloro, podemos sacar lo que es del anión primero y después sacarlo del hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que solo hay un hidrógeno o van a ir dos hidrógenos? Por el subíndice. Ah. ¿Cómo saben aquí que si yo pongo 5, si yo digo que aquí es 5, aquí tengo menos 10, 7, aquí tendría que ser 3. ¿Quién me dice que eso no es clorato 7 de hidrógeno? Esa es mi pregunta. Hay que saber los grupos, el grupo del anión. Correcto. Hay que saber las familias. ¿Qué sé yo de los cloratos? Que los cloratos son así. Por eso, si no me equivoco, un compañero les compartió la tabla de iones, que yo también les voy a subir una. Tenemos que saber un poco de las familias. Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Aquí no me ayuda mucho esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaría este compuesto? Sulfato 6 de hidrógeno. Sulfato 4 de hidrógeno. Sulfato 4. 2. Sacamos las cargas. Aquí tengo menos 4. Aquí tengo 2 más. ¿Cuánto tiene que valer esa S para que quede? 2. 2.
de hidrógeno. Ahora vamos a hacer la antigua. La antigua vamos a seguir respetando los sufijos. Esto de ato e ito lo vamos a ver cuando miremos las sales, porque aquí yo leí de acá para acá. Entonces yo leo primero el compuesto que va a ser una sal, pero yo le agregué la palabra sulfato, porque ato e ito lo vamos a usar cuando un no metal va acompañado de átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo llamaríamos aquí en la tradicional? Aquí vamos a hacer un giro. Nosotros hemos leído de derecha a izquierda. En la antigua vamos a leer de izquierda a derecha. Y el H no vamos a decir hidrógeno, sino que lo vamos a leer con la palabra ácido. O sea, el H no importa si es un átomo, dos átomos, tres átomos, yo voy a decir ácido. Ahora, yo sé que va acompañado de un azufre y oxígeno, pero mi pregunta es, ¿será el estado de oxidación más alto o más bajo? Aquí sí vamos a considerar la posición del número de estado de oxidación. Es el más alto. Recuerden que en clase yo les mencioné que aunque no aparece en la tabla periódica, hay compuestos que pueden variar 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿sería el más alto o el que le sigue? Pues sería el que le sigue al más alto. ¿Cómo se llamaría entonces? Recordando que siempre vamos a usar el ico y el oso y los sufijos y prefijos y tocar. ¿Cómo se llamaría este? Ácido sulfúrico. ¿Ácido? Permítanme. De acuerdo. Ácido sulfúrico. Correcto. Ácido sulfúrico. De acuerdo. ¿Cómo se llamaría este? Ácido perclórico. Ácido perclórico. Correcto. ¿Se entiende? Pregunto aquí a los que están prestando atención si entienden. ¿Se entiende por qué es sulfúrico? Si alguien no recuerda que yo le dije que puede aparecer el 8 en casos especiales, solo piensa en 2, 4 y 6. Seríamos la opción de 3 valencias, donde sería ico, oso e hipooso. Si alguien no recuerda el 8 que yo he mencionado en un examen. Pero si se acuerda que la valencia que aparece en su tabla periódica son 2, 4, 6. ¿Alguien entiende por qué es ácido perclórico? Porque el cloro tiene 4 estados de oxidación y es la mayor valencia. De acuerdo. Ahora, ¿cómo se llamaría el siguiente? Ácido hiposulfuroso. Correcto. Ácido hiposulfuroso. ¿De acuerdo? Estamos bien. Entonces vamos a seguir practicando este porque este es el que a veces, digamos, cuesta un poquito. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Se entiende la idea? Porque vamos a llenar esta tabla también. Vamos, pues. Escojo gente. Belkis, ¿cómo llamaríamos el primero en la sistemática?
Participen, porque así nos vamos a ir sacando las dudas. Si se equivocan, no hay ningún problema. No sé, ingeniero. ¿De acuerdo a alguien más? Tetraoxo. Ácido. Bueno, Vamos con la sistemática. tetraoxo Cromato. cromático de hidrógeno. Ok. Tetraoxo. Cromato. ¿De cuánto? Dihidrógeno. Dihidrógeno. Entonces sí sería, ¿verdad? Un ácido tetraoxocrómico Bueno, para tradicional. podemos hacerlo de la siguiente manera. Recuerden, ¿cómo leí yo? ¿Cómo acabo de leer yo? ¿En qué dirección? De derecha a izquierda. ¿Puedo leerlo en este sentido? O sea, nada está escrito en piedra. Sí puedo. ¿Cómo leemos la H? Ácido. Ácido. Y aquí para diferenciar voy a ir mencionando el resto. Tetra, oxo, pero ya no va a terminar con ato, sino va a terminar con la terminación ico. Tetraoxo crómico. ¿Por qué termino con la terminación ico? Por la valencia del cromo. Ya va a ver que todo eso, ahí hay un ejemplo de manganeso. Mira, a todos voy a terminar con mangánico. Simplemente eso me indica que yo leí de izquierda a derecha. Se recuerden que yo a todos les digo sulfato. ¿Se recuerdan? Que sin importar el número de oxidación, yo digo sulfato. Aquí todo va a terminar, en este caso, con terminación ico. Porque este está haciendo de qué en el ion cromato. Recuerden esto. Yo usualmente terminaba en uro, ico o oso. O en pocas palabras, aquí estoy mezclando nomenclatura stock con qué. ¿Qué otra le suena eso? No, no es stock, perdón. Estequiométrica con qué. Tradicional. Con la tradicional. Ustedes ven que puedo hacer mezclas. En la tradicional, al metal o al que hace de cation, yo lo termino con la partícula ico. Entonces, si alguien me dice tetraoxocromato de hidrógeno, está bueno. Vaya, tetraoxocromato de hidrógeno. Ah, tetraoxo. 4 oxígenos. Cromato, un cromo de hidrógeno. 2 hidrógenos. Cheque. Ahí hay problemas para escribirla. Si hago la nomenclatura normal. Tetraoxo. Cromato de hidrógeno. ¿Hay problema para escribir la fórmula? No, ¿verdad? No. Ahora usemos la otra. Ácido. Ah, bueno, ácido va un H. Tetraoxo va 4 de oxígeno. Crómico va un cromato. ¿Ahí qué me faltaría? ¿Lo puedo terminar de escribir o me faltaría algo? Sí, terminar de hacer el balance de cargas para poner el H2. ¿Y cómo sabría yo el estado de oxidación del cromo? ¿Cuál es el estado de oxidación del cromo? Miren en su tabla periódica. O sea, aquí tendría que tener un conocimiento también. ¿El estado de oxidación del cromo? 6, 3 y 2. ¿Cuál es el que uso según usted? ¿O cómo sabría cuál es? El 6 porque ya tiene 8 de oxígeno. Correcto.
eso implica que yo tengo que conocer un poco los compuestos de óxido de cromo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que conocer a las familias un poco. Entonces si aquí es 6, aquí tengo menos 8. Aquí tiene que ser a fuerza 2. Entonces, ¿cuál está más bonita? ¿La nomenclatura sistemática normal o ya mezclando? La La normal. sistemática normal. Bueno, pero para que no se asusten si miran cosas así. ¿Cómo se llamaría el siguiente? Trioxomanganato de dihidrógeno. Dioxo. Manganato. Dioxo, sí. Ah, trioxos, tiene toda la razón. Trioxo, manganato de hidrógeno. No lo vamos a escribir por cuestión de espacio. ¿Y cómo se leería y lo leo de hidrógeno para el otro lado? ¿Ácido qué? Ácido trioxomanganato. Mangánico. Aquí cuando estamos leyendo ese sentido terminamos en ico. Mangánico. ¿De acuerdo? ¿Ven cómo cambia el orden? Dependiendo cómo lo empieza a leer. ¿Cómo se llama el otro compuesto? Aquí tenemos familia de ácidos mangánicos. Y ahí podemos ver la diferencia. ¿Cómo se llama ahí en la nomenclatura normalita? Ajá. Tetraoxo manganato de hidrógeno. Tetraoxomanganato de dihidrógeno. Correcto. ¿Cómo se llamaría si la leo como ácido? ¿Ácido qué? Ácido tetraoxomangánico. Correcto. Ácido tetraóxido mangánico. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo y el tercero de la lista? Los El estado de oxígenos. oxidación. Los oxígenos. Y para que se lo aprendan y les sirva de ayuda. Si yo tengo una familia de compuestos que están unidos a un metal en particular, ya vamos a poner XO, XO2, XO3 y XO4. Sin mencionar ningún metal en particular, entre más oxígenos tenga, ¿qué indicaría eso del valor de X? Es Debe más alta la ser- valencia del metal. Debe ser Correcto, mayor. correcto. Entonces, entre más oxígenos tenga un metal o elemento unido en una familia particular, eso nos va a indicar que ese metal o no metal está trabajando con su número de valencia mayor. ¿De acuerdo? Esa es una guía que nos ayudaría, por ejemplo, con el ácido tetraoxo cromato de hidrógeno. ¿Cómo se llamaría la otra? Aquí tienen igual oxígeno, igual manganeso. Tetraoxomanganato de hidrógeno. Correcto. Tetraoxo manganato de hidrógeno. ¿Cómo se leería si la leo como ácido? Ácido tetraoxomangánico. Correcto. ¿Tendría un problema con el compuesto anterior? Sí, porque no se hace la diferencia de los hidrógenos. No, que aquí sí, aquí se llaman igualito. Ácido tetraoxo mangánico, ácido tetraoxo mangánico. ¿Cómo podría diferenciar yo uno del otro? Si los nombro así. Aquí en stock, no, en la sistemática normal, no hay ningún problema. Sabemos que uno es de hidrógeno
y el otro es solo hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero tenemos problemas y lo leo como ácido. Sí, porque no se sabe. Correcto. Entonces vamos a ir viendo que más adelante yo voy a hacer mezcla con quién para poder solucionar esos problemas. ¿Qué cosa me ayudaría a poder diferenciarlos ahí? El número de oxidación del manganeso. Tal vez lo mezcle con la Correcto. Entonces sería una mezcla entre ¿qué? Estequiométrica con ¿qué? Stop. Con stop. ¿Se entiende? ¿Cómo se llamaría la siguiente? Trioxo. vanadato de hidrógeno. Vanadato de hidrógeno. Ahí no hay problema, ¿verdad? Y se llamaría ácido trioxovanádico. Vámonos a la stock. ¿Cómo se llama el primero? Siguiendo el mismo esquema de la presentación anterior. Ajá. Cromato 6 de hidrógeno. Cromato de hidrógeno 6. Cromato 6 de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el siguiente? Todos se van a llamar manganatos de hidrógeno, ¿verdad? Todos los que siguen se van a llamar, los tres que siguen se van a llamar manganatos de hidrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia? El estado de oxidación. El estado de oxidación. Manganato 4. Voy a poner manganato de hidrógeno. Manganato de hidrógeno. Manganato de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los números de oxidación respectivos? El primero es 4. 4. El siguiente El 6 segundo 6. 6. y el otro 7. 7. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamaría el último compuesto? Vanadato. Cinco. 5 de hidrógeno. ¿De acuerdo? Vamos a la tradicional. ¿Ácido qué? Crómico. Crómico. ¿Se entiende por qué crómico? ¿O era ácido cromoso? ¿O ácido hipocromoso? ¿Por qué es ácido crómico? Miren los estados de oxidación del cromo. Su estado de oxidación más alto. Correcto. Entonces sería, ¿cuántos tiene? 6, 3 y 2. Tiene 3. Tiene tres valencias. 2, 3 y 6. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces sería la más alta de ese grupo, sería crómico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el siguiente? Recordando que ahí tienen una familia de manganatos con hidrógeno. ¿Cómo se llamaría el primero? Ácido manganoso. Correcto. Ácido manganoso. Y es que la valencia más baja del manganeso es 4. ¿O hay opciones? Yo pregunto, miren la tabla periódica.
Es 2. 2. Deme la del manganeso. 7, 6, 4 y 2. 6, 7, 6, 4 y 2. ¿De acuerdo? Siempre es manganoso. Sí, Sí. porque este va a ser hipo, oso. Este va a ser oso. Este va a ser ico. Y el otro va a ser Ico. ico. Entonces sí estamos de acuerdo. Ácido manganoso. ¿Cómo se llama el que sigue? ¿Ácido qué? Mangánico. Mangánico. Correcto. Y el siguiente. Ácido permangánico. Sí, ácido permangánico. Correcto. Y solo para cerrar esta tabla, ¿cómo se llamaría este? Ácido Vanádico. vanádico. ¿Preguntas de esta tabla o la anterior? Son lo mismo. Ingeniero, Practicado la misma situación. Ajá. eso que dijo de ponerle lo del ato, ¿verdad? Y todo eso, solo es para este tipo, ¿verdad? Sí. Es que ahorita ya estamos con los compuestos tri. Por ejemplo, ¿cómo se llama este compuesto? Si alguien lo conoce. Esto es una sal, no es un ácido ni una base, es una sal. Esto se llama sulfato de sodio. Como ven que ahora los aniones los vamos a terminar con el anión. Ya es un oxiácido, va a terminar con la partícula ato. Por ejemplo, yo les voy a decir que le voy a poner estos dos compuestos. Voy a borrar lo demás para que no nos confundamos. De acuerdo. ¿Alguien conoce los nombres tal vez porque los ha visto en algún ejemplo anterior? Nitrato de sodio para el primero. Correcto. Este se llama nitrato. ¿Ven la partícula ato? De sodio. ¿Cómo se llama el Y el siguiente? nitrito, creo. Nitrito de sodio. Nitrito. Hito de sodio. Ahora, al mayor estado de oxidación, que antes yo usaba ico, voy a usar ato cuando el anión es un oxiácido o un elemento más complejo. La palabra ato me indica que yo tengo oxígeno unido a ¿qué? Eso significa la palabra ato. Unido A un no metal. oxígeno. En este caso dije nitrato, entonces va a ser oxígeno unido a ¿qué elemento? Nitrógeno. A nitrógeno. No nos quedemos con un no metal porque yo puedo tener esto. Ya vamos a ver cómo se llama. Y como termina en ato, ¿qué significa? Que es el estado de oxidación más alto del... ¿De quién? Nitrógeno. Nitrógeno. Del nitrógeno. Ahora, si algo termina en nitrito, ¿qué indica? Que antes yo usaba aquí oso. Cuando era sencillo. ¿Qué indicaría el lito o la palabra nitrito? El menor estado de oxidación. Indicaría oxígeno amarrado a un nitrógeno que tiene el menor estado de oxidación. Y eso también les indica cantidades. Cuando es nitrato, habrá más oxígeno que en el nitrito. Sí. Bueno, Sí, porque a mayor número de oxidación, mayor número de óxidos.
de oxígeno van a estar unidos, correcto. Eso también nos ayudaría a ubicar la cantidad de oxígenos. Ahora esta es otra sal, pero no quiero que se matriculen con que es un solo no metal. Aquí tengo un metal unido a oxígeno y es una sal. ¿Cómo se llamaría esta sal? Si sabemos que este tiene el mayor estado de oxidación. Cromato de sodio. Cromato, correcto. Este sería cromato de sodio. Entonces ya ven por qué ahora uso la terminación ato. Ah, ¿De acuerdo? Vamos a seguir practicando. Entonces, el día miércoles voy a solventar dudas. Ustedes van a ver los videoclases que subí al campo y quiero que las miren para que me informen si ingeniero no se mira o algo así. Para que me digan si se ve. Yo hice la subida y creo que sí se miran. Pero me informan si no hago las correcciones debidas. Después van a ver en esa presentación que hay una forma especial de llamar a esto. Esta va a ser informativa. Que vamos a usar las terminaciones para meta y orto. Pero esas cuestiones se van a utilizar más que todo en orgánica, pero yo se las cuento. Después vamos a ver los poliácidos, en que ya no solo hay un átomo central, sino que hay varios. ¿Cómo se nombran los poliácidos? Los hidróxidos. Ya entramos a las sales sencillas, después las sales complejas, como el sulfato, el fosfato, el clorato, hidrógenos sales y otros ya casos especiales. Pero para que nos entendamos todos estos casos que vienen, yo necesito estar claro aquí. ¿Se entiende esto? Esto es como la base para lo que sigue. Si entendemos esta base, lo demás se nos va a facilitar. Preguntas de esto, ¿se entiende? Si no, el miércoles al estar haciendo ejercicios en la clase, los cuales van a pasar a la pizarra, se va a entender. ¿De acuerdo? Nos va a compartir esa presentación, ingeniero. Sí, la voy a subir, aunque ahorita ya les subí el video para que lo vayan viendo. Ah, ok, gracias. Aunque creo que ya la subí, pero voy a revisar. Me parece que la subí y le subí el video. Si no, si me equivoco, la subo hoy. Bueno, sin más que decir, gracias por su atención. Nos miraríamos hasta el día miércoles en clases horario normal, ¿de acuerdo? Si no hay ningún inconveniente. Si hay inconveniente, yo les aviso. Que ahorita comenzó fuerte la actividad del laboratorio. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Ingeniero. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias.